continuación vamos a ver un ejemplo, cómo aplicar todos estos aspectos que hemos explicado para poder realizar la gráfica de una función cuadrática. Nos dice lo siguiente en este ejemplo. Una partícula se desplaza siguiendo la siguiente trayectoria. Y o f de x igual a x cuadrado más 4x menos 5. Nos pide trazar la gráfica de la trayectoria de dicha partícula, indicar su dominio y rango, indicar sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento y su trayectoria, si su trayectoria tendrá un punto máximo o un punto mínimo. Para ello vamos a recordar algunas cosas importantes. Habíamos visto que existen varias formas de expresar una función cuadrática, ¿verdad? Esta que yo muestro acá es la forma estándar o general. Lo importante para que sea llamada función cuadrática es que este a sea diferente de 0. Ahora, este a también es muy importante porque nos indica la concavidad de la parábola. Ya habíamos visto que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. La concavidad es hacia dónde se va a abrir la parábola, si es hacia arriba o si se abre hacia abajo. Si el a es positivo, o sea mayor que 0, la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Y al ser cóncava hacia arriba va a existir un mínimo, ¿no? Este mínimo viene a ser el vértice de la parábola. Y si el a es menor que 0, o sea negativo, la parábola va a ser cóncava hacia abajo, o sea va a ser así. Y al abrirse hacia abajo va a existir un máximo. Ese máximo se halla calculando el vértice. Tanto el máximo como el mínimo se halla calculando el vértice de la parábola. Entonces vamos nosotros a dar lectura a la situación donde nos dice que una partícula se desplaza siguiendo la siguiente trayectoria y acá nos dan la función cuadrática o el modelo matemático que define la trayectoria de la partícula, que es igual a y igual a x cuadrado más 4x menos 5. Nos pide trazar la gráfica, hallar el dominio y el rango, hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y nos dice si la trayectoria tendrá un punto máximo o mínimo. Bueno, la última pregunta ya es fácil de responder porque simplemente se halla observando el a. En este caso, ¿quién es el a? El a es el coeficiente que acompaña el término cuadrático, que en este caso acá no aparece el número, pero se sobreentiende que es 1, ¿verdad? Entonces, al ser 1 mayor que 0, ya sabemos que la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Entonces va a existir un mínimo, ¿sí? Entonces, ese mínimo nosotros vamos a hallar calculando el vértice para poder construir la gráfica. Ese es el primer paso. Para hallar el vértice de esta función, entonces vamos a usar estas fórmulas. Recuerden que el vértice lo hemos representado con las coordenadas h, k, ¿no? Vamos a hallar la coordenada h con esta fórmula que es menos b sobre 2a. Y la coordenada k, una vez que tenemos el h, vamos a reemplazar o a evaluar este h, la función, en este punto, ¿no? Que vamos a obtener primero. Por eso es importante primero obtener el h y luego ya hallamos el k. A ver, vamos por pasos. Para hallar el h vamos primero acá a tomar los datos. Vamos a necesitar los coeficientes de la ecuación cuadrática. En este caso el a ya vimos que es 1, ¿verdad? Está sobreentendido que es 1. El b es 4 positivo y el c es menos 5. Se toma con todo y signo. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula h igual menos b sobre 2a. ¿Quién es b? B es 4, va a quedar menos 4 sobre 2 por el a, que es 1, y resolvemos esta operación, menos 4 entre 2, menos entre más, menos 4 entre 2, 2. Entonces h me salió menos 2. Ahora con este valor de h vamos a hallar el k. Vamos a evaluar la función en este punto h, en el punto menos 2. Simplemente vamos a reemplazar entonces el valor de h, que es menos 2, aquí en la función original. Entonces el h representa o lo voy a ubicar en el eje x. Por lo tanto, yo esto lo voy a reemplazar. Donde yo vea x en la función, voy a reemplazar el h igual a menos 2. Recuerden que este x puede variar, ¿no? A veces hay problemas que les ponen t, ¿no? Eso puede variar, simplemente es una variable, pero lo que sí debo tener en cuenta es que este h siempre lo voy a ubicar en el eje de las abscisas, en el eje horizontal. Por lo tanto, cuando yo voy a hallar el k, debo reemplazar esto en la función. Vamos a reemplazar. Nos quedaría menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado, porque x ahora
es el h, o sea, menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2, ¿no? Este x es este valor, ahora el h. 4 por menos 2, menos 5, ya está. Ahora resuelvo esto, nos quedaría menos 2 al cuadrado es 4, más por menos, 4 por 2, 8, menos 5. 4 menos 8 menos 4, y menos 4 menos 5 me da menos 9. Entonces el vértice h, k sería menos 2, menos 9. Una vez que ya obtuvimos el vértice, el segundo paso es hallar los interceptos con los ejes x e y. Para hallar los interceptos primero con el eje x vamos a hacer y igual a 0. Y o f de x igual a 0, que en este caso es esto, ¿no? Vamos a igualar. Al igualar esto a 0 nos quedaría ahora una ecuación cuadrática, ¿no? O sea, la función se transformó a una ecuación porque estamos igualando a 0. Recuerden que una ecuación es una igualdad, así que al igualarla a 0 ya estamos transformando una ecuación cuadrática. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática, pero siempre recomiendo antes de resolver analizar el discriminante. El discriminante, ¿para qué nos sirve? Para ver qué tipo de solución tiene esta ecuación y más o menos ver el comportamiento que va a tener la parábola. Es importante el discriminante. Entonces, ¿y quién viene a ser el discriminante? Recordemos que para resolver una ecuación cuadrática existen dos formas. Puede ser por aspa simple, puede ser por factorización, por despeje, ¿no? Varias formas existen en sí. Y una de ellas es por la fórmula general, ¿no? Esta fórmula general que nos sirve para hallar las soluciones de una ecuación cuadrática, si observan, dentro de la fórmula hay una raíz y dentro de esa raíz acá aparece esta expresión que es b al cuadrado menos 4ac. Esto viene a ser el discriminante, ¿no? Este discriminante que está dentro de la raíz es lo que vamos a analizar. Si nosotros analizamos solamente este discriminante, vamos a obtener esta fórmula, b al cuadrado menos 4 por a por c. Y vamos a reemplazar los datos de la función cuadrática, sus coeficientes, que ya lo habíamos sacado acá, ¿no? A, B y C es lo mismo. B, ¿quién es? B es 4, sería 4 al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 5. Resuelvo 4 al cuadrado 16, menos por menos más 20, 36. Y obtenemos que el discriminante acá es 36 y es mayor que 0, es positivo, ¿no? ¿Esto qué nos indica? Cuando el discriminante es mayor que 0, nos indica que la parábola sí va a tener interceptos en el eje X y sus raíces de esta ecuación de cuadrática van a ser reales y diferentes. Vamos a ver el siguiente cuadrito. Acá, ¿no? Al analizar el discriminante, si el discriminante nos sale mayor que 0, como es el caso, ¿no? Que nos salió 36, la ecuación cuadrática va a tener soluciones reales diferentes. ¿Y eso qué nos va a indicar? En términos de la función que queremos analizar, eso nos indica que la parábola va a interceptar al eje X en dos puntos distintos. Va a tener esta forma. Si se abre hacia abajo, puede ser que intercepte así, ¿no? En dos puntos, mire. Y si se abre hacia arriba, así, en dos puntos lo va a interceptar al eje horizontal, al eje X. Y si el discriminante es negativo o menor que 0, esto nos indica que la ecuación cuadrática no tiene solución en los reales. Entonces sus raíces van a ser complejas, ¿no? Entonces, ¿esto qué me indica en función de la gráfica de la función cuadrática? Que la parábola no va a interceptar al eje X, va a quedar así, miren. Va a quedar lejos o alejado del eje X. Observen ahí la parábola. No llega a chocarlo al eje X. De igual manera acá, tampoco llega a chocarlo. Sí, entonces tengan en cuenta eso. Y si el discriminante es igual a 0, eso me indica que la ecuación va a tener soluciones reales iguales. Y la parábola va a interceptar al eje X en un solo punto. Ya que al ser iguales sus raíces, pues equivale a un solo punto, ¿verdad? Entonces va a quedar algo así la gráfica, ¿no? De la parábola. Va a interceptar al eje X, pero en un solo punto. Observen ahí, ¿no? Entonces, vamos ahora a resolver la ecuación cuadrática porque ya sabemos que va a tener, estamos en este caso, en el primero, ya sabemos que lo va a interceptar al eje X en dos puntos, pero necesitamos hallar esas soluciones de la ecuación. Entonces, hay dos formas de poder resolver ecuaciones cuadráticas. Cuando están completas, esta es una ecuación cuadrática completa. ¿Por qué?
porque tiene el término cuadrático, el lineal y el independiente. En este caso pueden hacer uso del aspa simple o de la fórmula general. Yo les voy a dar las dos opciones, ya cada uno elige la forma que lo entiende más, ¿no? Ya queda a criterio de cada uno. Sí, vamos a hacerlo por el aspa simple y luego por la fórmula general y luego se van a dar cuenta que se llega al mismo resultado. Si resolvemos esta ecuación por el aspa simple, debemos buscar dos números que multiplicados me den x cuadrado, sería x por x, y acá multiplicados me den menos 5. En este caso sería 5 por menos 1, ¿no? Tienen que tener cuidado donde colocan el signo más y el signo menos. ¿Por qué? Porque en este caso recuerden que debemos comprobar que al multiplicar en aspa y sumar sus resultados me debe dar el término central. Entonces acá, como es positivo el término central, pues me conviene ponerle el signo positivo al mayor, que en este caso es el 5, y el negativo al menor, porque recuerden que acá como resultados negativos va a haber un positivo y un negativo, ¿sí? Vamos a comprobar en aspa, miren. 5 por x, 5x. X por menos 1, menos x. Si sumamos estos valores nos va a quedar 4x positivo, que es lo que queríamos, que aparezca este término central, que es más 4x. Y ahí estamos comprobando que sí cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ecuación cuadrática de forma factorizada nos quedaría así, miren. ¿Cómo tomo los factores? Los factores serían estos, ¿sí? Serían estos. X más 5, acá se sobreentiende que es positivo. X más 5 es el primer factor. Y el otro factor se toma así, x menos 1. Ahí están los dos factores que se van a multiplicar y se va a igualar a 0. Ahora cada uno de estos factores lo debe igualar a 0. X más 5 igual a 0. Nos queda x igual a menos 5 porque este pasa a restar. Y x menos 1 igual a 0, este pasa a sumar y nos queda x1. ¿Sí? Y ya tenemos que los interceptos con el eje x serían 1 en x, 1 en x. Primero siempre van los x, y. Recuerden que hicimos que y sea 0, ¿no? Para hallar los interceptos. Entonces va a ser 1,0 y menos 5,0. Esos serían los interceptos. Y si lo hacemos por la fórmula general, vamos a obtener el mismo resultado. Observen. Ya tenemos que los coeficientes de A, B y C son estos, ¿verdad? Y esto lo hemos sacado observando la ecuación A1, B4 y C-5. Esto vamos a reemplazarlo en esta fórmula general, observen. Vamos a reemplazar acá. Esta fórmula general nos sirve también para hallar las soluciones. Reemplacemos. Nos dice menos B, B es 4, sería menos 4, más menos, bajamos, raíz, esto que está dentro de la raíz es el discriminante y eso lo habíamos hallado ya, ¿no? Anteriormente, así que para no hacer doble trabajo y estar reemplazando, mejor de una vez reemplazo esto, ya lo hallamos que nos dio 36, ¿verdad? Entonces reemplazo de frente, 36 sobre 2 por A, que es 1, ¿no? 2 por 1, 2. Resuelvo, menos 4 más menos raíz de 36 es 6 sobre 2. De acá voy a desdoblar ahora, ¿no? Este más va a ser para la raíz 1 y el menos para la raíz 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Menos 4 más 6 entre 2. Nos queda 2 entre 2, 1. Y para la otra raíz o solución nos quedaría con el menos, ya trabajamos ahora. Menos 4 menos 6 entre 2, menos 10 entre 2, menos 5. Ahí está. Llegamos al mismo resultado, observen, ¿sí? 1 y menos 5. Entonces, una vez que ya hallamos los interceptos con el eje X, ahora nos toca hallar los interceptos con el eje Y, que es más sencillo. Para eso nosotros vamos a hacer ahora, ya no vamos a hacer Y0, ahora vamos a hacer X0, lo contrario, X0. Y al hacer X0 vamos a reemplazar este valor en la función original, donde vamos el X, vamos a ponerle 0. 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 5. Esto se va porque se hace 0 y queda Y igual menos 5. O sea que el intercepto con el eje Y sería X0, Y menos 5, ¿sí? Y ahora trazamos la gráfica. Ubicamos el vértice que nos dio menos 2, menos 9. Menos 2 siempre primero con el eje X, ¿sí? Menos 2 y Y menos 9, ahí está. Ubicamos los interceptos con el eje X que nos dio menos 1,0 que está acá y el menos 5,0 que está acá, ahí están.
los dos puntos donde intercepta el eje X. Y el eje Y lo intercepta en un solo punto, que es el 0, menos 5. X0, Y menos 5, ahí está. Este es el eje Y, lo intercepta solo en este punto. Y trazamos la curva, que es la parábola, teniendo en cuenta también que se va a abrir hacia arriba. ¿Por qué se va a abrir hacia arriba? Porque hemos dicho que la es 1, es positivo mayor que 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. Y al abrirse hacia arriba va a existir un punto mínimo, que ese punto mínimo es el vértice menos 2, menos 9. Sí, entonces ya hallamos y ahora nos toca determinar el dominio y el rango. El dominio y el rango, chicos, en este caso, como no hay ninguna restricción, siempre el dominio de toda función cuadrática es los números reales, que también lo puedo expresar de menos infinito a más infinito. Recuerden que el dominio se observa en el eje horizontal, en el eje X, ¿no? Y en este caso, para cada valor del eje X siempre va a existir un valor en Y, porque la parábola acá se va a ir expandiendo, entonces siempre va a haber gráfica para cualquier valor de X. Por lo tanto, su dominio es los reales. El rango se observa en el eje Y. Y en el eje Y podemos observar que la gráfica empieza desde menos 9 y se abre hacia arriba. Por lo tanto, la gráfica el rango sería desde menos 9, ¿sí?, hacia más infinito, porque se abre hacia arriba. Entonces ahí está el rango. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento siempre vamos a observarlo en el eje X, en el eje horizontal. Por lo tanto, siempre hay que tomar en cuenta el vértice también, porque si se dan cuenta, el vértice es un punto de quiebre donde hay un cambio de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la parábola. Observamos que, por ejemplo, desde menos infinito hasta menos 2, ¿no?, hasta acá, la parábola observamos que va decreciendo, ¿sí? Miren, va decreciendo. Para estos valores, desde menos infinito hasta menos 2, donde es la coordenada del vértice H, va decreciendo. Y desde menos 2 hacia más infinito, la parábola empieza a crecer, observen, ¿no? Entonces, desde menos 2 a más infinito crece y desde menos infinito hasta menos 2 decrece. ¿Sí, chicos? Entonces, eso sería todo y espero pues lo hayan comprendido.